Bienvenidos al Rincón de Saugar, versión podcast, radio o nabo que le habla un micrófono, llámenlo como quieran. Ya estamos en el segundo programa y como les prometí, voy a contarles un poco sobre el gran filósofo Saugar y lo que hoy conocemos como pensamiento saugariano. Esta corriente de pensamiento surgió de la mano del benemérito e ilustre filósofo Saugar, que nació allá por el año 9347 a.C. en la actual isla de Gotland, situada en el mar Báltico. Se cuenta que este gran filósofo, el primero de los filósofos modernos, se crió en los pasillos de la Gran Biblioteca del Norte, que era un pequeño y humilde anexo de la Biblioteca Central Atlante, donde iban a parar principalmente todos los volúmenes de poca importancia. Esos con títulos tales como Cómo manipular la fuerza de gravedad para no romperse la espalda construyendo pirámides, Guía de armado de motor Tachyon para jóvenes emprendedores, o el célebre instructivo infantil Mi primer reactor de antimateria. Rodeado de tanto saber, Saugar creció como todo joven lo haría, simplemente ignorándolo. Fue solo cuando se encontró con un antiguo y enmohecido ejemplar de Piense por usted mismo que hace bien, que decidió embarcarse en la aventura de hallar todas las respuestas a esas preguntas que, hasta el día de hoy, nos siguen aquejando. Su búsqueda del saber lo llevó a recorrer todo el mundo, consultando a sabios, chamanes, sacerdotes, alquimistas, brujos y venerables viejas de barrio, que, valga decir, son las que más suelen saber sobre estas cosas. Años más tarde, escribió una larga serie de libros donde exponía las tan molestas preguntas y sus respuestas definitivas. Camine feliz por la vida conociendo todas las respuestas fue su título. Lamentablemente, ningún editor de la época quiso publicarlo, aduciendo de que la gente jamás gastaría dinero en simples libros de autoayuda disfrazados de principios científicos. Estaban completamente equivocados, ¿vieron? Entonces se decidió por juntar el dinero él mismo, imprimir una pequeña tirada de cada libro y donarlos todos a la Biblioteca Central Atlante, en un intento por mantener ese tesoro del saber para toda la posteridad. Viendo que jamás le fue enviada ni una pequeña tarjeta de agradecimiento por su magnánima contribución, Saugar compró un pequeño bote de vela con el dinero que le quedaba y se hizo a la mar con rumbo incierto. Nunca más se volvió a saber de él. Por desgracia, se cree que todos los ejemplares de sus libros se perdieron en el hundimiento fiscal Atlante, sumiéndonos nuevamente así en otra era de oscurantismo. La tradición oral nos ha permitido conocer el pilar fundamental de su pensamiento. Él afirmaba que ninguna pregunta podía ser respondida por separado, puesto que todas, aunque no siempre fuera aparente, pertenecían al mismo universo. Una pregunta siempre te lleva a otra, y exactamente lo mismo sucede con las respuestas. Cuando te hallas frente a una pregunta sin respuesta, debes retroceder y mirar al conjunto de preguntas que la rodean, identificar a las que ya hayan sido respondidas y comenzar a trabajar desde allí. Nunca obvies nada, no hay tema que no esté relacionado con algún otro. Un sabio jamás se debe dar el lujo de ignorar algo que puede llegar a conocer. Existe una crónica de un oscuro historiador llamado Tronius, de fines del siglo I, que habla sobre unos tomos que son muy preciados en la Biblioteca de Alejandría y que solo se les permite su estudio a un grupo selecto de gente. Los rumores dicen que ofrece respuestas, concluye crípticamente. No existe más referencias a estos extraños tomos, pero nos da la sutil esperanza de que algunos ejemplares escritos por Saugar o copias de estos hayan terminado de alguna forma en la gran biblioteca. Algo que no es de extrañar, ya que acostumbraban guardar copias de todo tomo o volumen que llegara a estar al alcance de sus manos. ¿Será posible que al día de hoy existan copias de los escritos del filósofo? Es una idea atractiva, pero imposible de afirmar. Quizás haya alguna copia, traducida y vuelta a traducir una y otra vez en las repisas de algún coleccionista anónimo, pero dudo que a estas alturas pueda darnos la misma iluminación que los originales escritos por su autor. Por eso, los invito a embarcarse en la aventura del saber, la misma en la que una vez se embarcó él,
La web nos permite llegar a gran parte del mundo y aprender de cosas y formas que antes no creíamos posibles. Es hora de que reescribamos las páginas que Saugar iluminó una vez y nos adentremos en una nueva era de luz y saber. Una pregunta, una respuesta, todas formando parte del mismo universo. Bueno, eso es un pequeño resumen de quién era Saugar. No lo van a encontrar en los libros de historia, eso seguro, porque a veces ustedes saben que los libros de historia no cuentan toda la historia, solamente cuentan la parte que queda registrada, nada más. Así que, si les gustó, la próxima voy a seguirles hablando un poquito más sobre este personaje pseudo histórico que es, digamos, parte fundamental de lo que sería la filosofía moderna. Así que, bueno, por ahora lo dejamos acá, saltamos al siguiente tema y ahora nos vamos a adentrar en 3 temas que están relacionados. Vamos a arrancar con frases célebres, o no tanto, dependiendo de si las conocen o no. Y vamos a dar un paseíto por la Roma del siglo I. La frase es panem et circenses. Para los que no hablan latín, como yo, la frase significa pan y juegos de circo, o, como hoy se la conoce, pan y circo. 10 junio juvenal, en latín Decimus Junius Juvenalis, sí, se ve que se le cagaban de la risa en la escuela al pobre pibe, fue un poeta latino activo a finales del siglo I y comienzos del siglo II, autor de 16 sátiras. Juvenal escribió al menos 16 poemas en hexámetro dactílico, abarcando un conjunto enciclopédico de tópicos de todo el mundo romano. Mientras que las sátiras son una fuente vital para el estudio de la antigua Roma desde un vasto número de perspectivas, su forma de expresión cómica hiperbólica hace como mínimo problemático el uso de las afirmaciones encontradas en ellas. A primera vista, las sátiras pueden leerse como una crítica brutal de la Roma pagana, y quizás por este motivo pervivió al cristianismo. Es decir, que los monjes o curas de la Edad Media no sabían leer entre líneas. Menos mal. Para los que se lo preguntan, el hexámetro es un tipo de verso de la poesía griega y latina que consta de 6 pies formados por dáctilos y espóndeos. O troqueo si es el 6º pie, siendo obligatorio que el 5º sea un dáctilo. Puede presentarse en series de solo hexámetros o bien en parejas constituidas por un hexámetro y un pentámetro. En ese caso, se trataría de la estrofa denominada dístico elegíaco. Es más, si todavía se lo siguen preguntando, también les puedo decir que un dáctilo está formado por una sílaba larga y 2 breves, y un espóndeo por sílabas largas. No sé qué van a hacer con esta información, probablemente metérsela en ese lugar donde no le llegue la luz, pero bueno, acá se las dejo. La frase completa dice así: desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política. Y si antes concedía mandos, haces, legiones, en fin, todo, hoy deja ser y solo desea con avidez 2 cosas: pan y juegos de circo. Esta frase pertenece a la sátira 10 de Juvenal, aproximadamente del 100 a.C. En su contexto, la frase en latín panem et circenses, panem con M, et circenses, pan y juego de circo, es dada como la principal atención del pueblo romano, quien había olvidado su derecho de nacimiento a involucrarse en la política. Juvenal muestra de esta manera su desprecio por la decadencia de sus contemporáneos romanos. Los políticos romanos visualizaron un plan en el 140 a.C. para ganar los votos de los pobres, que consistió en proveer trigo gratis a los ciudadanos romanos, así como costosas representaciones circenses y otras formas de entretenimiento como medio para ganar poder político a través del populismo. Julio César mandaba distribuir el trigo gratuitamente o venderlo muy barato a los más pobres, unos 200.000 beneficiarios aproximadamente.
3 siglos más tarde, Aureliano continuaría la costumbre, repartiendo a 300.000 personas 2 panes gratuitos por día. No sé si esto le está sonando un poquito contemporáneo, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Una pequeña aclaración, por si también se lo preguntan. En la parte que dice si antes concedían mandos, haces, legiones. Los haces hacen referencia al símbolo que representaba a los lictores, que fueron funcionarios públicos durante el periodo republicano de la Roma clásica. Estos se encargaban de escoltar a los magistrados, marchando delante de ellos, e incluso de garantizar el orden público, custodia de prisioneros, desempeñando funciones que hoy podríamos decir que serían iguales a la policía o a la policía local. Esta frase hace referencia a lo que hoy serían los puestos de gobierno, mandos, justicia, haces y defensa, legiones. Si tenemos que sacar una conclusión, bueno, diríamos que la frase actual de pan y circo representa la práctica de un gobierno que, para mantener tranquila a la población y ocultar hechos controvertidos, provee a las masas de alimento y entretenimiento de baja calidad y con criterios asistencialistas. Y ahora se dirán, 2000 años y no ha cambiado nada la cosa. Y sí, no ha cambiado nada, seguimos utilizando lo mismo. Vamos a saltar al siguiente tema que está relacionado, seguimos en Roma obviamente. Y les voy a hablar del ejemplo más ilustrativo de lo que es el pan y el circo. El gobierno del emperador Titus Flavius Sabinus Vespasianus, comúnmente conocido como Tito. Ojo, no confundírselo con Titus Flavius Sabinus Vespasianus, alias Vespasiano, que era el padre. Porque se ve que al padre no se le ocurrió mejor idea que al hijo ponerle el mismo nombre, y entonces tenés 2 emperadores seguidos con el mismo nombre. Menos mal que algún historiador se dio cuenta y a uno le puso Vespasiano y al otro lo llamaron Tito, porque se ve que les parecía simpático el nombre. Pero bueno, así que vamos a hablar de Tito, justamente. Bueno, Juvenal escribe la frase pan y circo varios años después de que el emperador Tito volviera a permitir los juegos del circo en Roma. Hasta ese momento estaban prohibidos. Vespasiano, su padre, los había prohibido porque los consideraba, digamos que, poco civilizados. Y bueno, los que habrán visto alguna película de gladiadores y circo romano se habrán dado cuenta que no eran muy civilizados, que digamos. Así que si alguien quería ver una pelea de gladiadores o unos cuantos leones comiéndose algún esclavo que había tenido la mala suerte que le tocara justo a él, tirarlo a la arena, tenía que ir a ver el espectáculo en los circos que estaban fuera de la ciudad, ¿no? Digamos en las provincias. Entonces hasta ese momento se había prohibido los juegos de circo dentro de la ciudad, y el Coliseo había quedado a medio construir. ¿Vieron cómo pasa acá, que a veces las cosas quedan a medio construir hoy en día? Bueno, allá pasaba lo mismo. La razón por la que Tito volvió a permitir los juegos dentro de la ciudad fue simple. Su gobierno tuvo que hacer frente a 3 problemas que en ese tiempo habrían significado la caída de cualquier emperador romano. Primero, las consecuencias de la primera guerra judeo-romana. Antes de ser proclamado emperador, alcanzó renombre como comandante militar al servir a las órdenes de su padre en Judea, durante el conflicto conocido como Primera Guerra Judeo-Romana. Estamos hablando de entre el año 67 y 73 después de Cristo. Cuando su padre Vespasiano fue nombrado emperador, esto fue en el año 69, recayó sobre Tito la responsabilidad de acabar con los judíos sediciosos. Esto no lo tomen como una frase antisemita, simplemente eran los judíos que estaban en contra del régimen que estaba imponiendo Roma, y bueno, cuando se te hace una revuelta se le llama sedición. Aclaro por las dudas, no quiero que esto después salga como una... A ver, no soy antisemita, por favor. Tengo un tatarabuelo Abraham, así que no lo puedo hacer. Esta tarea
se dice que la realizó de forma satisfactoria, ¿no? Tras sitiarla y conquistar Jerusalén en el año 70. Bueno, cuando decimos satisfactoria, lo decimos entre comillas, ¿no? Porque el templo fue saqueado y destruido por sus tropas, que al parecer desobedecieron sus órdenes expresas de no hacerlo, y también terminaron incendiando toda la ciudad. La guerra termina concluyendo con la toma, o la retoma, en realidad, de la fortaleza de Masada en el año 73 después de Cristo. Y bueno, no sobrevivió nadie. Bueno, se dice que sobrevivió una mujer y sus 2 hijos, y hay quienes dicen que podría haber sido María Magdalena. Hay todo, hay mucha tela que cortar por ese lado. Pero no. Hasta donde sabemos, no hubo sobrevivientes. O posiblemente haya habido alguna persona. Pero se sabe que los judíos que estaban resistiendo en el fuerte, antes de entregarse a los romanos, prefirieron suicidarse. O los romanos entraron y los mataron a todos. Hay que verlo. No siempre nos llega la historia escrita como realmente pasó. La cuestión es que las consecuencias para Tito son las siguientes. O queda como un hijo de puta sanguinario, con perdón de la expresión, haber entrado y saqueado toda la ciudad, quemado el templo, que para los que no saben, el Muro de los Lamentos es justamente la última pared que quedó del templo de Salomón, que no existe gracias a Tito. Ya sea porque lo mandó a destruir y después dijo que no, o porque las legiones lo desobedecieron, lo cual demuestra que como líder es un boludo en realidad. No le dan bola a las legiones, estando tan bien adiestradas, porque los cagaban a palos para que aprendieran y hicieran las cosas bien. Estaban muy adiestrados, era un servicio, es el primer servicio militar que digamos que los romanos inventaron lo que se llama hoy en día servicio militar. El primer ejército bien entrenado y que tuviese una permanencia continua, lo inventaron los romanos. Hasta entonces la gente se armaba solamente cuando necesitaba salir a proteger el reino, o proteger el pueblo, o la aldea, o lo que fuera. Los ejércitos se formaban cuando se necesitaban, cuando se entraba en guerra. Si no, generalmente había guardias y nada más. Pero los romanos mantuvieron esa idea de legión y de ejército permanente. Así que o queda como un sanguinario o queda como un idiota, básicamente. Y esto no quedó bien visto para la sociedad romana cuando él es nombrado emperador. También le podemos sumar, en segundo lugar, la erupción del Vesubio. Sí, ¿se acuerdan la película Pompeya? Bueno, sí, era muy mala, pero no importa, para tener una idea de qué es lo que pasa. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, apenas 2 meses después de que asciende al trono, el monte Vesubio entra en erupción, causando la casi completa destrucción de las ciudades de la bahía de Nápoles. Pompeya y Herculano fueron sepultadas bajo toneladas de piedra y lava, causando la muerte de un gran número de personas. A ver, para que se hagan una idea, la bahía de Nápoles en ese momento era el centro vacacional de toda la gente de plata de Roma. Todos los grandes, todos los romanos de mucha guita tenían alguna villa, alguna casita ahí en la bahía de Nápoles. Y esto sucede en agosto, que es siendo el final del verano. Básicamente es como que te explote un volcán y te destruya una ciudad costera o una ciudad de mucho turismo en plena temporada alta o al final de la temporada alta, ¿no? O sea, imagínense la situación. La cosa es que en ese momento no se sabía bien lo que era una erupción. Recién en ese momento Plinio el Viejo, que era un historiador y naturista de la época, deja escrita la descripción de cómo es una erupción, y se sabe a partir de este momento, ya que las erupciones no son algo que suceda todo el tiempo, y menos si sucedían en otro lugar del mundo. Los romanos no lo sabían. Entonces recién fue esta erupción la que les dejó una idea bien clara de lo que era un volcán.
Claro que bueno, estos con el tiempo se sabría, ¿no?, que es un volcán que lo produce. Hasta ese momento lo único que se pensaba era que se ve que a los dioses no le caía bien y le habían reventado 2 ciudades. Para colmo, si esto no es poco, o sea, ya ver, quedar como un pelele o como un guacho frente a las legiones, manejando legiones, o que explote una montaña y te entierre 2 ciudades, también le podemos agregar un gran incendio en Roma, que se da mientras visitaba por segunda vez la ciudad de Pompeya un año después de la erupción. Fue a ver cómo la estaban reconstruyendo. Se dice que él puso la guita, o sea, o la sacó del tesoro. Vamos a ver, yo no sé si decir que la guita era de él, si la sacó del tesoro romano, pero bueno, mientras estaban reconstruyendo la ciudad y él va a visitarla, hay un incendio que dura 3 días en Roma. Aunque el grado de destrucción no fuera tan desastroso como el gran incendio del 64, es el que le tocó a Nerón, si vieron alguna película de Nerón o se vieron la serie de Roma, por ahí sabrán un poquito. Dion Casio, político y militar e historiador romano, registró una larga lista de edificios públicos que fueron dañados parcialmente o consumidos totalmente por el fuego. Estos incluían el Panteón de Agripa, el Templo de Júpiter, no se te puede quemar el templo del dios principal, el Diribitorium, que era la sala de votación pública situada en el campo de Marte, que era donde la gente se juntaba a votar, el Teatro de Pompeyo y la Saepta Julia, entre otros, ¿no? Y ya, o sea, te prende fuego el templo de Júpiter, estás quedando como el culo frente a los dioses totalmente. También parece que hubo una plaga durante el incendio, aunque se desconoce la naturaleza de la enfermedad o el número de fallecidos. O sea, si querés, así como este es el plus, ¿no? Para los romanos, esto significaba que el emperador había perdido el favor de los dioses. Y en ese tiempo esto se resolvía con un buen sacrificio a los dioses, sacrificando al emperador. Así que para impedirlo, Tito mandó a terminar la construcción del anfiteatro Flavio, comúnmente conocido como el Coliseo de Roma. Además de las espectaculares dimensiones del Coliseo que ofrecían un gran entretenimiento para la población romana, el Coliseo representaba también los logros militares de los Flavios durante las guerras judías. Los juegos inaugurales duraron 100 días, como se prometió, y fueron sumamente elaborados, incluyendo combates de gladiadores, peleas de animales salvajes, carreras de caballos, carreras de carros y representaciones de batallas navales para las cuales se inundó el Coliseo. Hasta batallas navales representaron. Obviamente también se regaló pan y dinero para que el pueblo lo apostara en el circo. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó? Y bueno, ¿qué podía pasar? Tito muere un año después, en el 81 después de Cristo, por un problema de salud. No se tiene realmente una evidencia fuerte de que pudieran haberlo matado, como sucedió con muchos emperadores, ¿no? Y aun cuando en su momento el pueblo exigió la cabeza del emperador, al día de hoy se lo recuerda como uno de los emperadores más queridos del Imperio Romano. Todo solo por el pan y el circo. Casi 2000 años después, la cosa no ha cambiado. Ya se lo dije antes. Y el populismo sigue siendo una práctica habitual de los gobiernos. Da para reflexionar, ¿no? Bueno, al menos no se diga que no sabemos mantener las tradiciones. Yo estaba pensando a ver qué libro les podía recomendar en base a esto que hablamos. Bueno, que yo hablé y ustedes escucharon. Lamento que esto no permita una ida y vuelta. Y en un momento había pensado en un libro de Massimo Manfredi que se llama El Imperio de los Dragones, que habla justamente sobre lo que hubiese sido una cruza entre un grupo de soldados romanos terminando en China, y ver un poco lo que hubiese sido el choque de culturas entre dos naciones o dos imperios, mejor dicho, que estaban tan apartados que no tenían ninguna forma de entrar en conflicto.
Pero después me di cuenta de algo. En medio de la repisa ahí tenía un librito que se llama Pompeya, de Robert Harris. Y la verdad que es una muy buena novela. Va, las dos, todo lo de Massimo Manfredi realmente me parece muy bueno y se aprende bastante de historia. Pero este librito de Robert Harris tiene algunas cositas interesantes. Así que se los recomiendo. Vamos a decir, el resumen o la contratapa dice: una sofocante semana a finales de agosto del año 79 después de Cristo. ¿Qué mejor lugar para pasar los últimos días de verano que la bahía de Nápoles? A lo largo de toda la costa, los ciudadanos más ricos del imperio se relajan en sus lujosas villas. La flota más poderosa del mundo descansa pacíficamente fondeada en Miceno, y los visitantes gastan su dinero en las localidades de Herculano y Pompeya. Solo un hombre parece preocupado: el ingeniero Marco Atilio Primo, que acaba de hacerse cargo del Aqua Augusta, el enorme acueducto que suministra agua potable al 250.000 de habitantes de las 9 ciudades de la bahía de Nápoles. Y por primera vez desde hace generaciones, los manantiales se están secando. Su predecesor ha desaparecido y hay un problema en algún punto de los 90 kilómetros de la conducción principal al norte de Pompeya, justamente en las faldas del Vesubio. Atilio, responsable, respetable, práctico, incorruptible, asegura a Plinio, comandante de la flota imperial y famoso erudito, que puede reparar el acueducto antes de que los depósitos de reserva se queden sin agua. Mientras se encamina hacia el Vesubio, se dispone a descubrir que hay fuerzas que ni el imperio más grande del mundo puede controlar. Este libro tiene una particularidad que hace que desde la parte histórica sea muy interesante. Cuenta bien cómo funcionaban los acueductos. Explica cómo se construían, cómo los reparaban. En un momento tienen que ir y tratar de repararlo. Y también hay una pequeña historia, vamos a decir, de thriller, de investigación, así, de un crimen que él se ve envuelto y lo tiene que resolver. Que es qué pasó con el aguador que estaba antes que él. Y uno se entera un poquito de los casos de corrupción alrededor de los aguadores, que eran los encargados de los acueductos. Ya en ese entonces ya se curraba con los servicios públicos. Y es muy interesante enterarse. La otra característica que también es muy interesante es justamente el personaje de Plinio, que es el que escribe historia natural y es el primero en contar cómo, vamos a decir, los estadios de un volcán, de una erupción. Y es interesante cómo el personaje intenta describir algo que se está atestiguando por primera vez, o que se puede, digamos, de lo cual se tiene prueba tangible por primera vez. Las erupciones siempre fueron cosas más, vamos a decir, mitológicas o cosas de los dioses, y acá por primera vez este erudito puede dejar por escrito en lo que después va a ser la colección de libros que se llaman Historia Natural, cómo son los estadios de un volcán. Y está muy bueno cómo se planta frente un erudito de la época, cómo se planta frente a algo que es, digamos, tan destructivo, un espectáculo que te hace cagarte en las patas, básicamente. Y la verdad que me pareció muy interesante, muy interesante. Si lo tenemos que dividir en dos, por la parte plenamente histórica, es muy bueno, se aprende mucho, muchos datos interesantes sobre lo que era la vida de Roma, sobre cómo era ese lugar exacto, justo la bahía de Nápoles, cómo funcionan los acueductos, etc. Y también un poco cómo en la parte de thriller, es la parte de caso de investigación, nos
tenemos ese pequeño dato de cómo se curraba, cómo se hacían esos arreglos para de casos de corrupción en los servicios de los acueductos y los baños públicos. La cuestión es que está muy buena la historia. Se las recomiendo, y justo con este tema que estamos hablando, justamente de esta época, que es lo que va a hacer que a Tito no le quede otra que terminar el Coliseo en tiempo récord para que el pueblo se olvide de que ha perdido el favor de los dioses. Desde ya les aclaro, este libro no tiene nada que ver con la película Pompeya que salió hace unos años atrás. Esa película es muy mala, realmente no la recomiendo, salvo que no haya nada que hacer y quieran pasarla mal un rato o aburrirse. Bueno, también véanla perfectamente si lo quieren hacer. Yo no voy a meterme en el medio, o sea, pero no tiene nada que ver, no es la historia. Y hubiese sido interesante que tomaran esta historia de Robert Harris, porque es mucho más entretenida y mucho más interesante. Así que les recomiendo Pompeya, año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Pompeya de Robert Harris. Señores, me despido hasta la próxima, dejándoles una pequeña frase del filósofo Saugar. Mejor que escribir la historia es hacerla, y mejor que hacerla es un buen cuarto de kilo de helado en un día de 40 grados. Me despido hasta la próxima y nos vemos. Chau.